Telecaribe. Bolívar cruza la frontera en La Grita por el Táchira. Comienza la campaña admirable con solo 500 hombres. Pero es tal el entusiasmo por la libertad que muchos se van uniendo por el camino. En Mérida reciben dinero, pertrechos, valiosa información y 500 soldados más. Continúan hacia Barinas y Trujillo. Cuando lleguen a Caracas, serán 10.000 combatientes. Bolívar avanza imparable mientras su reputación va creciendo y se engrandece con cada victoria. En Trujillo, Bolívar proclama el célebre decreto de guerra a muerte. Condena a muerte a los españoles que no actúen en pro de la independencia, aunque perdona a los americanos, así sean culpables. Es un grito desesperado pidiendo la unidad patriota. Busca crear conciencia y orgullo de ser americanos. Es una orden severa, pero Bolívar necesita unir al pueblo por la libertad. Siguen 3 victorias contundentes: Rivas en Niquitao y Bolívar que aplasta a los realistas en Los Horcones y en Tahuanes. Finalmente se despeja la ruta hacia Caracas. El 6 de agosto Bolívar entra triunfante en la ciudad. El pueblo estalla de júbilo y el cabildo lo proclama libertador, que es el único título que le causa orgullo. Así nace la Segunda República de Venezuela. Mientras Bolívar combate en el occidente, el oriente de Venezuela también lucha por su independencia. 45 patriotas exiliados en Trinidad firman el acta de Chacachacare en enero. Juran vencer o morir. Van al mando de Santiago Mariño, le acompañan Piar, Bermúdez y el corsario Vidó, todos valientes. Con 5 mosquetes desembarcan en Güiria y toman la ciudad. Desde allí abren camino hacia la libertad, vencen en Irapa y siguen tierra adentro. Inspirado también por la unidad americana, Santiago Mariño firma sus cartas año 1 de la independencia colombiana. La defensa de Maturín es valiente. Piar y Bermúdez resisten 3 ataques realistas hasta el 25 de mayo, cuando Monteverde es derrotado y huye herido. Ya nada les detiene. El 3 de agosto, Mariño entra victorioso en Cumaná y libera el oriente.
Nace la Segunda República, pero herida por la división. Bolívar y Mariño comparten el sueño de una América unida, pero no pueden unir a su propio pueblo. Dos liderazgos, dos ejércitos, dos egos, dos orgullos. La bandera de la libertad ondea, pero sin fraternidad. Así comienza la Segunda República, fracturada desde su inicio. La Segunda República tiembla ante un enemigo brutal, el caudillo sangriento del llano, José Tomás Boves, asturiano de alma llanera. Desde 1813 reunió a miles de jinetes mestizos, pardos y negros. Boves convivía con sus jinetes, comía y dormía con ellos, permitía los saqueos más despiadados a cambio de su lealtad. De tanta rabia acumulada, nace un ejército salvaje que a su paso va dejando una estela de horror y muerte. En Santa Catalina no dejan un solo prisionero vivo, pero ese fue el primero de muchos episodios bestiales. En San Marcos enviaron la cabeza de un patriota como un repugnante mensaje. Bolívar grita furioso: ¡bandidos! Quiere detenerlos, pero la furia de Boves y sus llaneros está desbordada. Ya no es más una guerra entre patriotas y realistas. Ahora son los excluidos contra sus opresores. En 1814, la nueva república enfrenta una despiadada violencia. Boves divide sus tropas. Él avanzaba desde el sur y Morales su segundo desde el oriente. Ambos se dirigen al norte sembrando el terror para acercar a Caracas. El 3 de febrero, Boves derrota a los patriotas en la primera batalla de la Puerta. Aunque herido, continúa su marcha arrasando brutalmente el territorio. Morales ataca la Victoria. Es una población estratégica y va con 2.500 jinetes. Rivas defiende la plaza con 1.500, pero la mitad son estudiantes. Entre el miedo y el pánico de niños y jóvenes, Rivas, erguido y muy valiente, alza su espada y exclama: «Necesario es vencer. ¡Viva la República!». Los jóvenes comprenden que luchan por sus familias y por todo lo suyo. Resisten 9 horas de feroz combate. Muchos caen, pero al atardecer se divisa una polvareda anunciando que llegan refuerzos. Es Vicente Campo Elías con sus jinetes. Rivas se crece y lanza un brutal contraataque y los llaneros huyen derrotados. En honor de esos estudiantes, cada 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud en Venezuela.
Boves asedia San Mateo, el cuartel general de Bolívar. En medio del combate, estando rodeados, estalla el polvorín y la artillería republicana se salva de caer en manos realistas. Los hombres de Bolívar están agotados y cercados por el enemigo, pero llega Mariño con sus tropas. Boves, temiendo ser rodeado, levanta el sitio el 30 de marzo. Aunque se enfrentan al día siguiente, el Taita sufre su primera derrota y huye furioso hacia el llano. Comenzando abril, Bolívar y Mariño se abrazan en Valencia. Es la primera vez que Oriente y Occidente se integran en un solo ejército. Bolívar enfrenta al general Cajigal, que es el comandante realista de Oriente y jefe de Boves. Mariño combate contra Boves. Junto a ellos va Antonio José de Sucre, un joven y aún desconocido oficial. Ganan los patriotas, pero es un triunfo frágil. Bolívar sabe que sin un mando unificado y sin incorporar a los jinetes llaneros a la causa republicana, esa victoria será efímera. Por lo que en ese momento es indispensable construir esa unidad social. 2 meses después, Boves regresa mucho más fuerte con miles de jinetes llaneros. Había reforzado su caballería y recibido armas desde Guayana. En junio comandaba 8.000 hombres, mientras Bolívar y Mariño, unidos, no llegaban ni a la mitad. Desventaja que presagiaba una derrota en una inminente confrontación. Mientras avanza solo, Mariño se encuentra con las hordas de Boves. Avisa a Bolívar, pero es que ha quedado ubicado en un paso angosto entre 2 montañas. Pero como el asturiano conoce tan bien el terreno, dispone sus tropas de manera que cuando llega el Libertador, lo único que puede hacer es ordenar una retirada táctica. Cuando el realista se da cuenta, comienza la segunda batalla de la Puerta con una arremetida infernal que desarticula las líneas republicanas. Mariño contempla horrorizado la masacre de sus hombres. Bolívar, decidido, entra en la carnicería a pesar de la desventaja. Mueren más de 1.000 patriotas. El resto huye. La República ha perdido su ejército. Boves continúa su embestida y divide sus fuerzas. Mientras unos van hacia Caracas, él asedia a Valencia. Es cuando comienza el éxodo de Oriente. 20.000 caraqueños, 2/3 de la ciudad, la abandonan. Caminan hacia Barcelona y Cumaná bajo el sol ardiente, tragando polvo, van hambrientos y en pánico. Cuando comienzan las primeras muertes, muchos desesperados regresan a Caracas y piden refugio al arzobispo. Boves entra en Caracas, pero la plaza es la de una ciudad fantasma, sin gobierno ni gente. Ordena izar la bandera española, se proclama comandante general y comienza a mandar, sin freno, sin ley, sin autorización real. Valencia resiste 3 semanas,
pero cae el 9 de julio. El asturiano había prometido respetar la vida de los vencidos, pero ordena degollar a unos 500 prisioneros y promueve criminales saqueos. Así siembra el terror. Es una venganza social. En medio de aquella orgía sangrienta, ponen a las mujeres a cantar, a bailar y a complacer a los llaneros. Los propios realistas están horrorizados ante aquella barbarie. Boves ha convertido la guerra por la independencia en una guerra social, sin Dios, ni rey, ni ley. No hay compasión, solo furia y venganza. No hay gobierno, solo horror y muerte. Después del terrible éxodo de Oriente, Bolívar, Mariño, Piar, Rivas y Bermúdez se reúnen en Barcelona y Cumaná para decidir estrategias y continuar la lucha, pero han sido tantas las derrotas que se sienten acabados. Bolívar está enfermo y sin fuerzas. Mariño pugna por crear su pequeña república en Oriente. No hay unidad y ante tal división, los patriotas comienzan a perder la esperanza. Bolívar y Mariño salen hacia Cartagena para buscar apoyo. Dejan a Venezuela incendiada y devastada. Rivas, Piar y Bermúdez quedan al mando, pero Boves continúa su embestida, sigue hacia Oriente mientras Morales hostiga en otros frentes. El 16 de octubre toman y saquean Cumaná. He dejado el campo cubierto de cadáveres, se jactaba el taita con horrorosa crueldad. El terror se extendía por doquier mientras los patriotas, agotados, resistían refugiados en Maturín, que era el último bastión de la República. Allí unidos, Piar, Bermúdez y Rivas defendían la plaza con los restos del ejército, pero eso sí, con la voluntad de jamás claudicar. Urica es una de las batallas más sangrientas. Bermúdez se enfrenta a Boves, que sigue sembrando el terror cuando avanza implacable al frente de sus lanceros. Una lanza patriota lo atraviesa y cae del caballo mortalmente herido. Pero su ejército continúa sediento de venganza y persiste en la masacre. Boves muere, pero su odio continúa. Morales ataca a Maturín y aunque los patriotas resisten con coraje y valentía, están agotados y en desventaja. Después de varias horas de un feroz combate, caen derrotados. La caída de Maturín marca el fin de la Segunda República. Bermúdez huye, pero Rivas, al ser traicionado por un antiguo esclavo, es capturado y el 31 de enero es ejecutado en una venganza atroz. Su cuerpo es mutilado y su cabeza frita en aceite y colgada en una jaula en Caracas. Los realistas celebran mientras el pueblo llora. La guerra a muerte ha dejado una profunda secuela de dolor, sangre y ruina. Bolívar, exiliado en Cartagena y después en Jamaica, recibe estas noticias agobiado, pero no se rinde. El Caribe lo inspira. Comprende que la lucha no puede ser por Venezuela, pues al caer esta, el resto corre peligro. El proyecto tiene que ser América. Comienza a darle forma a su revolución, una patria grande, libre y unida.